Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No necesitas a nadie para salvarte. Lo que te destruye no es la soledad, sino creer que eres incapaz de vivir sin alguien a tu lado. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti empieza a respirar por primera vez después de mucho tiempo. Porque a veces no es que estés solo, es que llevas años sintiendo que sin una persona específica tu mundo se desmorona. Y mientras lo digo, pienso en cuántas veces he visto ese dolor disfrazado de ansiedad, de insomnio, de cansancio emocional profundo. Ese miedo silencioso de que, si el otro se va, tú también desapareces un poco. Recuerdo una vez, en consulta, una mujer me dijo: no sé si lo que me duele es que él se fuera, o que me quedé sola conmigo. Y lo entendí. No le dolía la pérdida, le dolía no conocerse, no saber sostenerse, no saber quién era sin otro que la reflejara. Y quizá te pasa. Quizá llevas tiempo agotado, tratando de que alguien llene espacios que solo tú puedes habitar. Y no es tu culpa. Nadie nos enseñó a estar con nosotros mismos, a escucharnos, a calmarnos, a querernos de verdad. Pero hoy quiero acompañarte a entender ese proceso, sin prisa, sin exigencias. Solo tú y yo en esta conversación tranquila. A veces creemos que el problema es la tristeza, el cansancio o esa sensación de vacío que aparece cuando llegamos a casa y todo está en silencio. Pero no, el verdadero problema suele ser más profundo, más sutil, casi invisible. Es esa dependencia silenciosa que se va instalando dentro de nosotros sin darnos cuenta. Y cuando hablo de dependencia, no hablo solo de afecto, hablo de identidad, de propósito, de dirección. Hablo de sentir que sin la presencia, la aprobación o la atención de alguien, tu mundo pierde color. Mientras lo explico, pienso en cuántas veces he visto este patrón en personas que parecen fuertes, exitosas, queridas, pero que, por dentro, viven con una especie de nudo constante en el pecho. Ese nudo está hecho de dudas, de expectativas que no se cumplen, de miedo a molestar, de intentar complacer siempre para no sentirse rechazados. ¿Te ha pasado alguna vez que, incluso rodeado de gente, sientes que algo te falta? Como si hubiera un hueco que nadie logra llenar del todo. El cuerpo empieza a enviar señales. La mente se siente saturada, confusa, como si fuera difícil pensar con claridad. La memoria falla, te cuesta concentrarte, te cuesta decidir. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está en modo alerta, pendiente de 1000 detalles emocionales que no deberían ser tu responsabilidad. Cuando dependes de alguien para sentirte seguro o valioso, tu sistema nervioso vive en tensión constante, esperando señales, interpretando gestos, analizando silencios. Y el desgaste es enorme. Recuerdo a un paciente, llamémoslo Daniel, que me dijo un día: estoy agotado, y lo peor es que no sé de qué. Él tenía un trabajo estable, amigos, una rutina. Pero cuando profundizamos, descubrimos que su agotamiento venía de años adaptándose a todos, diciendo que sí cuando quería decir que no, esforzándose en ser el compañero perfecto, el hijo perfecto, el amigo perfecto. Era un cansancio emocional acumulado por miedo a no ser suficiente. Daniel no necesitaba dormir más, necesitaba dejar de cargarse con lo que no era suyo. Y eso es algo que nos pasa más de lo que admitimos. A veces creemos que amar es entregarlo todo, incluso lo que no tenemos. Creemos que acompañar es olvidarnos de nosotros. Creemos que si decimos no me siento bien, necesito espacio, esto me duele, perderemos al otro. Y ahí comienza la desconexión interna. Dejamos de escucharnos, de atender nuestras necesidades, de respetar nuestros límites, y mientras más nos silenciamos, más confundidos nos sentimos. El verdadero problema no es la soledad, sino el miedo que sentimos ante ella. Ese miedo se expresa como ansiedad, irritabilidad, ganas de escapar de nosotros mismos. Porque cuando estás solo, aparece todo lo que evitaste durante años, tus pensamientos, tus heridas, tus dudas, y claro, da miedo, pero también es la entrada a conocerte de verdad. Entender este patrón es el primer paso para sanar. No puedes cambiar lo que no ves. Y por eso esta reflexión es tan importante, para que puedas reconocer si sin darte cuenta has puesto tu bienestar en manos de alguien más. Para que puedas observar tus emociones sin juzgarte, sin castigarte, sin pensar que algo está mal contigo. A veces, la simple claridad ya es alivio. Comprender que no estás roto, que tu cerebro está tratando de protegerte, que tus emociones tienen un origen, una historia, ya abre espacio para respirar. Y desde ahí, desde esa pequeña rendija de luz, comienza el proceso de reconstruirte de adentro hacia afuera. Y créeme, es un proceso hermoso. Cuando no entendemos lo que sentimos, el cuerpo empieza a hablar por nosotros. Y lo hace de maneras tan cotidianas, tan silenciosas, que a veces ni siquiera las relacionamos con nuestra vida emocional, pero están ahí, en pequeños gestos, pequeñas sensaciones, pequeños vacíos que se repiten día tras día.
A veces se manifiesta como esa falta de concentración que aparece sin aviso. Estás frente al ordenador intentando leer un correo o terminar una tarea simple y tu mente se va, se dispersa, se queda en blanco. Y te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto enfocarme si no estoy haciendo nada difícil? La respuesta no está en la tarea, sino en el peso emocional que llevas cargando. Otras veces se nota en la irritabilidad, ese malestar que no viene de un conflicto concreto, sino de una tensión interna que te acompaña a todas partes. Cualquier cosa te molesta un poco más de lo normal. Un mensaje que no llega, un comentario que interpretas con más fuerza de la que merece, un silencio que te inquieta. No es que seas una persona sensible de más, es que tu sistema nervioso está funcionando en alerta constante, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Y mientras lo digo, me vienen a la mente tantas historias de personas que entran en consulta diciendo no sé qué me pasa, pero estoy raro, cansado, desconectado. Y lo más curioso es que muchas veces, por fuera, su vida parece normal, pero por dentro sienten un vacío que no saben explicar. También aparece en la memoria esa sensación de que olvidas cosas simples, dónde dejaste las llaves, lo que ibas a decir, reuniones importantes. No es descuido, no es que tu cerebro funcione mal, es que está ocupado en otra cosa, en intentar comprender, evitar o sostener emociones para las que no tiene todavía respuestas. La mente no puede concentrarse cuando está intentando sobrevivir emocionalmente. Y luego está esa sensación tan conocida de me cuesta dormir. Te acuestas, apagas la luz y ahí justo cuando deberías descansar tu mente empieza a hablar. Te recuerda conversaciones, te inventa escenarios, te castiga con pensamientos que no pediste. Porque cuando por fin hay silencio afuera, aparece el ruido interior. Y ese ruido es agotador. ¿Alguna vez has sentido que te cuesta hasta respirar profundo? Como si tu pecho estuviera un poco más rígido de lo normal. Esa es otra manifestación. El cuerpo se cierra cuando siente amenaza, aunque la amenaza sea emocional, aunque venga de un mensaje que no llegó, de un recuerdo que duele, de un miedo que no sabes poner en palabras. Y hay otra forma en la que este problema se manifiesta, una que casi nunca reconocemos, la necesidad constante de distracción. No puedes estar quieto, no puedes estar solo contigo. Pones música, abres redes, llamas a alguien, haces cualquier cosa para llenar un espacio que te incomoda. Y no porque seas dependiente de la tecnología o porque te guste estar ocupado, sino porque el silencio te enfrenta contigo mismo. A veces se manifiesta también como comparación. Ves la vida de otros, sus relaciones, su estabilidad, sus sonrisas, y piensas que ellos tienen algo que tú no. Y esa comparación te hace sentir menos, te encoge. Pero lo que estás viendo no es la realidad completa, sino una versión superficial. Aún así, duele, porque en el fondo crees que tú deberías estar ahí, que tú deberías sentirte bien, que tú deberías tenerlo todo resuelto. Y entonces aparece la culpa. Culpa por no ser suficiente, por necesitar tanto, por sentir tanto. Culpa por no saber cómo sostenerte cuando estás solo, pero esa culpa no te ayuda. Es solo una capa más del mismo patrón emocional. La manifestación más profunda de todo esto, quizá la más silenciosa, es la desconexión de ti mismo. Dejas de escucharte, dejas de preguntarte qué necesitas, dejas de darte ese espacio de ternura que das fácilmente a otros. Y ahí es donde más se nota el problema, no en la soledad, sino en la desconexión interior. Lo que sientes no es debilidad, no es un fallo personal. Es tu cuerpo intentando protegerte, intentando avisarte de que algo dentro de ti necesita atención, espacio, calma. Y comprender cómo se manifiesta es el primer paso para dejar de pelear contigo y empezar a acompañarte. Cuando empezamos a mirar de cerca lo que sentimos, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué algo tan simple como un silencio, un mensaje que no llega, una mirada indiferente, puede mover tanto dentro de mí? Y esa es una pregunta profunda, importante, casi valiente, porque entender la raíz de nuestras emociones no solo trae claridad, también trae alivio. La explicación es más humana de lo que imaginas. No se trata de ser sensible o dramático. Se trata de biología, de historia personal, de neurociencia emocional. Nuestro cerebro fue diseñado hace miles de años para sobrevivir en un mundo donde la soledad era peligrosa. Estar fuera del grupo podía significar muerte. Por eso, aunque hoy vivamos rodeados de gente, aunque tengamos teléfonos, redes, acceso a todo, la parte más primitiva de nuestro cerebro sigue interpretando la desconexión como una amenaza real. Y aquí aparece la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra que funciona como nuestro sistema de alarma. Cuando detecta algo que interpreta como abandono, un gesto frío, un distanciamiento, una conversación tensa, se activa como si estuvieras frente a un peligro inminente.
Da igual si es real o imaginado. Para la amígdala es lo mismo. El cuerpo responde igual que si hubiera un león frente a ti. Mientras lo explico, pienso en cuántas personas llegan diciendo cosas como: sé que no tiene sentido, pero no lo puedo evitar. Y tienen razón. No es cuestión de lógica. La amígdala no razona, solo protege. Y cuando se activa, libera cortisol y adrenalina. Tu cuerpo entra en modo supervivencia. Tus pensamientos se aceleran. Tu respiración cambia. Tu capacidad de concentración disminuye. Todo se vuelve más intenso. Pero no termina ahí. Cuando esta activación se repite durante días, meses o incluso años por miedo al abandono, por relaciones inestables, por heridas del pasado que nunca se cerraron, el cerebro empieza a funcionar desde la alerta constante. Vives con el cortisol siempre un poco elevado. Y eso afecta a todo. Tu ánimo, tu energía, tu memoria, tus decisiones. No eres tú quien está fallando. Es tu sistema nervioso pidiendo descanso. Y aquí entra otro elemento esencial: la historia emocional que llevamos dentro. La forma en que nos relacionamos hoy está profundamente influenciada por las experiencias de nuestra infancia. Si creciste con amor condicionado, con ausencia emocional, con críticas constantes, con inestabilidad, tu cerebro aprendió que el afecto es frágil, que el cariño puede desaparecer, que tienes que esforzarte para que te quieran. Y ese aprendizaje, aunque haya sido útil en su momento, se vuelve una carga en la vida adulta. Es como si tuvieras un radar interno hipersensible que detecta cualquier posibilidad de rechazo, a veces reactivo, a veces silencioso, pero siempre ahí. Y esto no es un defecto, es una adaptación, una forma de protegerte cuando eras pequeño, cuando dependías emocionalmente de otros para sobrevivir, pero hoy ya no eres ese niño. Y sin embargo, tu cerebro sigue usando las mismas estrategias. Otra parte clave es la falta de identidad emocional. Cuando no sabes quién eres sin la mirada del otro, cuando nunca aprendiste a regular tus emociones por ti mismo, cuando creciste tratando de complacer para sentirte querido, entonces tu bienestar queda en manos ajenas. Y ahí es donde nace la dependencia emocional. Tu autoestima no se construye desde dentro, sino desde afuera. Se nutre de mensajes, de gestos, de presencia. Cuando el otro está, te sientes bien. Cuando no está, entras en caída libre. Y no porque lo necesites realmente, sino porque te desconectaste de ti mismo. La buena noticia es que el cerebro es plástico. Cambia, aprende, se reorganiza. Lo que hoy sientes como una reacción inevitable puede transformarse con práctica, con conciencia, con herramientas adecuadas. Esa amígdala que parece hiperactiva puede aprender a calmarse. Ese sistema nervioso que vive en alerta puede aprender a descansar. Esa dependencia puede convertirse en autonomía emocional. Y lo más importante, no estás roto. Solo estás funcionando desde una programación antigua, una que puedes reescribir. Entender la explicación psicológica no solo te da información, te da permiso para dejar de castigarte, para mirarte con más compasión, para decirte: esto que siento tiene sentido, tiene una historia, y puedo transformarlo. Ahora que sabes qué ocurre dentro de ti, el siguiente paso es entender cómo piensa la mente que está tan cansada de sostenerlo todo. Cuando empezamos a observar nuestra mente con un poco más de calma, descubrimos algo que al principio sorprende. La mente no siempre dice la verdad, pero sí refleja lo que hemos vivido. Y eso cambia completamente la forma en que interpretamos nuestros pensamientos. Porque muchas veces lo que crees que es tu forma de ser es en realidad la consecuencia de experiencias pasadas que se quedaron grabadas en tu sistema nervioso. La mente funciona como un lago. Si lo agitas, el agua se enturbia. Si lo dejas en paz, lentamente se vuelve transparente. Pero la mayoría de nosotros vivimos con el agua en constante movimiento, pensamientos acelerados, emociones acumuladas, recuerdos sin procesar. Y así, es imposible ver con claridad lo que realmente sentimos. Mientras digo esto, pienso en una experiencia personal que viví hace años. Recuerdo un día en el que llevaba semanas agotada, emocionalmente saturada. Me sentaba a trabajar, pero mi mente iba por caminos desconocidos. Me sentía dispersa, como si todo me quedara grande. Y una tarde, mientras caminaba sola por un parque, me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo en piloto automático, reaccionando sin escucharme. No era que mi vida estuviera mal, era que yo había dejado de hacer pausas, de respirarme, de mirarme. Y entonces entendí algo crucial. La mente necesita espacios de silencio para ordenar lo que siente. La mente, cuando está cansada, empieza a exagerar amenazas pequeñas. Un silencio se vuelve rechazo. Un mensaje sin responder se vuelve abandono. Un mal día se vuelve pronóstico del resto de tu vida. No es racional, es emocional. Es tu cerebro tratando de protegerte, anticipando peligros para evitar que vuelvas a sentir lo que un día te dolió. Pero esa protección
aunque bien intencionada, te encierra en un estado de alarma constante. También es importante entender que la mente funciona con hábitos. No solo hábitos de acción, sino hábitos de pensamiento. Si llevas años diciéndote no soy suficiente, seguro me van a dejar, no puedo solo, esas frases se vuelven rutas neuronales. Son caminos tan transitados que tu cerebro los elige automáticamente. Por eso es tan fácil caer en ellos, incluso cuando sabes que no te hacen bien. Y aquí aparece algo que pocas veces nos enseñan. Los pensamientos no son hechos, solo son interpretaciones, narraciones, hipótesis. Pero cuando estás emocionalmente vulnerable, se sienten como verdades absolutas. Tu mente, agotada, busca explicaciones rápidas, y esas explicaciones suelen ser las que más has repetido a lo largo de tu vida. Otra cosa que ocurre es que la mente se vuelve ruidosa cuando hay una desconexión entre lo que sientes y lo que dices. Cuando quieres llorar pero sonríes. Cuando estás molesto pero dices no pasa nada. Cuando estás agotado pero sigues diciendo que sí a todo. Esa incoherencia interna confunde al cerebro. No sabe qué emoción procesar porque tú mismo estás enviando señales contradictorias. También es importante reconocer cómo nuestras experiencias moldean nuestra percepción. Si creciste en un ambiente donde tenías que estar alerta, tu mente aprendió a anticipar problemas. Si fuiste criticado constantemente, tu mente aprendió a dudar de ti. Si sentiste que debías ganarte el amor, tu mente aprendió a asociar afecto con esfuerzo. Hoy, de adulto, esas dinámicas se activan sin que lo notes, y no porque estés fallando, sino porque tu mente actúa desde el guión que aprendió hace años. Pero lo más liberador es que ese guión puede reescribirse. Con paciencia, con práctica, con comprensión. La mente cambia cuando la tratas con ternura, cuando en lugar de pelearte con tus pensamientos los observas, cuando en lugar de castigarte te preguntas ¿de dónde viene esto? ¿Qué me quiere mostrar? Esa simple pregunta abre una puerta a la conciencia, y cuando hay conciencia ya no reaccionas igual. Comprender la mente significa reconocer que no es tu enemiga, es un mecanismo complejo que intenta protegerte con las herramientas que tiene. Si quieres que funcione de otra manera, no la obligues con fuerza, enséñale con consistencia, con hábitos nuevos, con pequeños actos de amor propio. Y mientras más te escuchas, más claro se vuelve el paisaje interior, como un lago que después de una tormenta vuelve poco a poco a reflejar el cielo. Ahora que comprendemos este funcionamiento, podemos pasar a algo esencial: las herramientas que ayudan a calmar el sistema nervioso y empezar a transformar la relación contigo mismo. Cada día tienes la oportunidad de elegir tu paz. Cuando la mente lleva mucho tiempo en alerta, cuando el cuerpo ha aprendido a tensarse incluso sin motivo, necesitamos algo más que explicaciones. Necesitamos herramientas que nos devuelvan suavemente a nosotros. Herramientas simples, humanas, que no exigen perfección, sino presencia. Y quiero compartir contigo algunas que he visto transformar vidas de una manera tan profunda, tan silenciosa, que casi parecen magia, aunque en realidad son pura biología, puro cuidado. La primera es la respiración consciente. Sé que parece demasiado sencilla, casi básica, pero a veces lo más sencillo es lo que más olvidamos. Cuando respiras lento, cuando alargas la exhalación, estás enviando un mensaje directo a tu sistema nervioso. Estás a salvo. No tienes que convencerte con palabras. El cuerpo lo entiende antes que la mente. Una respiración de 4 segundos inhalando, 4 sosteniendo y 8 exhalando cambia tu química interna. Baja el cortisol, relaja el pecho, abre espacio donde antes solo había tensión. Y lo hermoso es que puedes hacerlo en cualquier parte. En el coche, en la ducha, en la cama antes de dormir. A veces, una sola respiración profunda ya te devuelve al presente. Otra herramienta es algo que llamo estar contigo. Aunque suene abstracto, no es meditar de forma estricta, ni hacer silencio perfecto. Es simplemente permitirte estar sin exigir. Sentarte un momento sin pantallas, sin ruido, sin intentar distraerte. Sentir cómo estás, sin juicio. Preguntarte, ¿qué necesito ahora mismo? A veces la respuesta es descanso. A veces es poner un límite. A veces es llorar. A veces es un abrazo que solo tú puedes darte con ternura. Estar contigo es una forma de decirte, te veo, no te dejo solo. También es útil escribir, no para hacer diario perfecto, sino para vaciar. La escritura emocional funciona como una limpieza del alma. Lo que no decimos, el cuerpo lo guarda. Y cuando escribes sin filtro, permites que tus emociones encuentren una salida segura. Muchos pacientes me dicen que después de escribir 5 minutos, sienten como si hubieran respirado por dentro. No hace falta escribir bonito. Basta con ser honesto. Otra herramienta esencial es el movimiento. No hablo de rutinas exigentes ni de perfección física. Hablo de caminar, de mover el cuerpo para que las emociones estancadas encuentren espacio.
Cuando estás en ansiedad o tristeza profunda, el cuerpo se congela y la mente también. Caminar regula tu respiración, activa la circulación y permite que pensamientos que estaban enredados se suavicen. Una caminata de 10 minutos puede cambiar el tono de todo un día. Quiero hablarte también del autocuidado real, ese que no se ve en redes sociales. Autocuidado no es solo un baño caliente o una vela encendida, aunque también pueden ayudar. Autocuidado es ponerte a ti primero cuando llevas años poniéndote último. Es decir, no puedo cuando siempre has dicho yo lo hago. Es descansar sin culparte. Es reconocer que no tienes que ser fuerte todos los días. Es tratarte como tratarías a alguien que amas. Otra herramienta que funciona de una manera sorprendente es la observación compasiva. Cuando aparece una emoción intensa, ansiedad, vacío, tristeza, en lugar de reaccionar impulsivamente, te detienes un instante y la nombras. Esto es miedo. Esto es soledad. Esto es necesidad. Al nombrarla, activas la parte racional de tu cerebro y desactivas la alarma emocional. Es como separar un momento tu identidad de tu emoción, sin negarla. Y luego te hablas con suavidad. Estoy sintiendo esto y está bien. Esa frase tan simple puede cambiar el rumbo de un día entero. Por último, quiero recordarte algo importante. La calma también se aprende. No nace de un día para otro. Es una práctica constante, un regresar a ti una y otra vez, incluso cuando te has perdido. Cada vez que eliges respirar, elegirte, escucharte, estás enseñándole a tu mente una nueva manera de vivir. Una donde no necesitas correr detrás de nadie para sentirte valioso. Una donde tú eres tu propio refugio. Cada día tienes la oportunidad de elegir tu paz. Transformar una emoción no significa eliminarla ni luchar contra ella. Significa mirarla con honestidad, reconocer su origen y permitir que evolucione. Las emociones son como corrientes internas. Si las bloqueas, se estancan. Si las observas, siguen su curso. Y cuando aprendemos a acompañarlas en lugar de resistirlas, algo dentro de nosotros empieza a cambiar de verdad. Muchas personas me dicen, quiero dejar de sentir esto, pero lo que realmente quieren no es dejar de sentir, sino dejar de sufrir. Y la diferencia es enorme. El sufrimiento aparece cuando negamos, cuando reprimimos, cuando nos juzgamos por lo que sentimos. La emoción en sí, aunque incómoda, es pasajera. El juicio, en cambio, puede acompañarnos años. Transformar la emoción comienza con un acto de valentía suave. Permitirte sentir, no para quedarte atrapado en el dolor, sino para entender lo que tu cuerpo y tu mente están tratando de contar. Porque cada emoción es un mensaje, un aviso, un movimiento interno que pide espacio. El miedo no siempre significa peligro. A veces significa que estás creciendo. La tristeza no siempre significa pérdida. A veces indica que necesitas descanso. La soledad no siempre significa abandono. A veces es la llamada de tu alma para volver a ti. Y mientras hablo de esto, me viene a la mente un recuerdo de una mujer que atendí durante años. Llegó diciendo que no soportaba la tristeza que sentía cada vez que estaba sola. Evitaba a toda costa quedarse sin ruido, sin compañía, sin actividad. Pero un día, después de mucho trabajo, se permitió llorar en silencio durante unos minutos. No un llanto desesperado, sino un llanto honesto. Después me dijo algo que nunca olvidaré. Por primera vez sentí que estaba conmigo. Y ese fue el inicio de su transformación. No vino de fuerza, ni de motivación, ni de consejos. Vino de permitirse sentir sin escapar. Transformar la emoción también requiere cambiar la forma en que nos hablamos. Nuestra voz interna puede ser un refugio o un enemigo. Si te dices no deberías sentir esto, qué dramático eres, nadie más lo vive así, estás añadiendo peso a algo que ya duele. En cambio, cuando te dices esto tiene sentido, yo puedo acompañarme, merece espacio lo que siento, estás activando una parte de tu cerebro que calma, que organiza, que abraza. A veces para transformar una emoción necesitamos mover el cuerpo. Las emociones viven en forma de energía. El miedo se siente en el pecho, la tristeza en los hombros, la ansiedad en la respiración. Caminar, estirar, respirar profundo, incluso sacudir los brazos por unos segundos. Todo eso ayuda a que lo emocional no se quede atrapado físicamente. El cuerpo guarda lo que la mente no procesa. Y liberarlo requiere movimiento, aunque sea mínimo. Otra forma poderosa de transformar emociones es a través de la imaginación. Sí, la imaginación. Esa herramienta interna que tenemos desde niños y que dejamos de usar cuando nos volvemos adultos. Visualizar un lugar seguro, una luz cálida, un abrazo que te calma, no es fantasía inútil. Es neurociencia. Cuando imaginas bienestar, tu cerebro activa las mismas áreas que si realmente estuvieras en un ambiente seguro. Y eso reduce la intensidad emocional. No resuelve el problema, pero te da suelo para enfrentarlo.
La transformación también llega cuando empezamos a cambiar el significado de lo que vivimos. No desde el positivismo forzado, sino desde la comprensión profunda. Preguntarte, ¿qué me está mostrando esta emoción? Puede cambiar completamente tu relación con ella. Deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro inesperado. Y sobre todo, transformar la emoción requiere paciencia. No somos máquinas. No podemos apagar lo que sentimos. Las emociones no desaparecen porque las entiendas. Se suavizan porque las acompañas. Hoy quizás duelan, mañana quizás también. Pero un día, sin darte cuenta, notarás que la misma situación que antes te desbordaba, ahora te mueve menos. Que lo que antes te paralizaba ahora solo te hace respirar hondo. Ese es el inicio de la libertad emocional. Transformar no es cambiar de un día para otro. Es cambiar un grado, luego otro. Es ir suavizando. Es aprender a sostenerte. Es reconocer que lo que sientes no te define, solo te atraviesa. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, descubres que tu mundo interno se vuelve mucho más habitable. Vivir con consciencia no significa vivir perfecto. Significa vivir despierto, presente, conectado contigo. Y eso, aunque suene poético, es un trabajo diario casi artesanal. Requiere pequeñas decisiones, pequeños gestos, pequeñas pausas que con el tiempo transforman la manera en que habitas tu vida. Porque la consciencia no llega como un rayo iluminador, llega como una brisa suave que empieza a ordenar lo que antes parecía caótico. La consciencia empieza por algo tan sencillo como detenerte. Detenerte antes de reaccionar, antes de enviar un mensaje por impulso, antes de asumir que lo peor está ocurriendo. Detenerte para preguntarte, ¿qué necesito en este momento? No, ¿qué se espera de mí? Ni qué debería hacer, ni qué harían los demás. Solo eso, ¿qué necesitas tú? Y esa pregunta, cuando la haces de verdad, se convierte en un faro que ilumina muchas decisiones que antes tomabas en automático. Otra forma de vivir con consciencia es cultivar la gratitud, pero no la gratitud superficial, no la de repetir frases vacías, ni la de fingir que todo está bien. Hablo de la gratitud que nace cuando observas los pequeños detalles, un rayo de luz en la mañana, un gesto amable, tu propio esfuerzo silencioso. La gratitud no niega lo difícil, lo equilibra. Te recuerda que incluso en los días densos hay algo que merece ser reconocido. También implica aprender a escuchar tu cuerpo, no solo cuando duele, sino cuando susurra. El cuerpo habla antes que la mente. Te avisa cuando te estás exigiendo demasiado, cuando necesitas un descanso, cuando estás entrando en un territorio emocional que ya conoces demasiado bien. Vivir con consciencia es atender esas señales sin culparte, es darte permiso para parar, para respirar, para elegir lo que te sostiene. Y, mientras lo digo, pienso en cuántas veces he visto a personas transformarse simplemente por comenzar a descansar. Descansar de verdad, no como escape, sino como acto de respeto hacia sí mismas. El descanso no es pereza, es recuperación. Es espacio para que la mente se reorganice y el alma se acomode. Cuando descansas sin culpa, tu sistema nervioso se regula y puedes ver tu vida con más claridad. De pronto, las decisiones no duelen tanto, los miedos no pesan tanto, los problemas no se agrandan tanto. Vivir con consciencia implica también relacionarte de otra manera con el tiempo, no verlo como un enemigo, sino como un compañero, no correr detrás de todo, sino elegir lo que vale la pena. Cuando vives en piloto automático, siempre parece que falta algo, que vas tarde, que no alcanzas. Pero cuando empiezas a estar presente, te das cuenta de que la vida no ocurre en la prisa, sino en los momentos pequeños. Otra parte esencial es rodearte de personas que te nutran, aunque sean pocas. No necesitas un grupo grande, necesitas vínculos que no compitan con tu paz. Relaciones donde puedas ser tú con tus luces y tus sombras. Relaciones donde no tengas que ganarte el cariño, sino simplemente compartirlo. Vivir con consciencia también significa poner límites con ternura. Esto sí, esto no, esto me duele, esto lo necesito. Los límites no alejan, protegen lo que es valioso. Y aquí aparece algo profundo. Aprender a elegir la ternura contigo, con tus errores, con tus ritmos, la ternura con tu pasado, con lo que no sabías, con lo que hiciste intentando sobrevivir. A veces pensamos que necesitamos ser duros para cambiar, pero la dureza no sana, solo rompe. La ternura, en cambio, repara, te permite avanzar sin castigarte, sin exigirte perfección, te permite crecer desde la comprensión, no desde el miedo. Vivir con consciencia también significa reconocer cuando tu mente está repitiendo historias antiguas, cuando estás interpretando una situación actual desde una herida pasada. La consciencia te da la capacidad de decir, esto es mío,
no del presente. Y ese simple reconocimiento ya te libera un poco. No todo, pero un poco. Y a veces ese poco es suficiente para elegir una respuesta distinta. Por último, vivir con consciencia es estar dispuesto a elegir la paz, incluso cuando la tormenta interior te invita al caos. Elegir la calma como un acto de amor propio. Elegir lo que te sostiene, no lo que te consume. Elegir escucharte antes que perderte en el ruido del mundo. Cada vez que haces eso, aunque sea por segundos, estás volviendo a ti. Y ese retorno es la base de cualquier transformación profunda. La consciencia no es una meta, es un camino. Uno que recorres paso a paso, día a día. Cuando llegamos al final de un proceso de reflexión profunda, suele ocurrir algo curioso. No es que todo se resuelva, no es que desaparezcan los miedos, ni que la vida se vuelva perfecta de un día para otro. Lo que cambia es la forma en que te colocas frente a ti mismo. Cambia tu postura interna, cambia la manera en que te hablas, en que te acompañas, en que te sostienes. Y esa transformación, aunque sutil, es la que marca la diferencia. Volvamos un momento al inicio, a esa idea que parecía tan simple y tan contundente. El problema no es la soledad, es la dependencia. Esa frase, cuando la observas desde todo lo que hemos recorrido, adquiere un sentido distinto. No se trata de empujarte a vivir aislado ni de negar el valor del afecto. Se trata de entender que cuando tu bienestar depende completamente de otra persona, tu libertad desaparece, tu identidad se debilita, tu calma se fragmenta. Pero cuando aprendes a estar contigo, cuando descubres que tu compañía también puede ser refugio, algo en tu interior empieza a ordenarse. Ya no buscas desesperadamente que alguien llene cada silencio. Ya no sientes que tu valor se tambalea si alguien se aleja. Ya no vives pendiente de señales externas para sentirte seguro. Descubres que la seguridad viene de dentro, que la estabilidad nace de la coherencia contigo, que el amor propio no es un discurso, es un acto cotidiano. Y mientras lo digo, pienso en todas las personas que he visto renacer poco a poco cuando empiezan a reconectar con ellas mismas. No con grandes gestos, no con cambios radicales, sino con detalles pequeños. Respirar antes de reaccionar, descansar antes de romperse, poner un límite sin disculparse, elegir silencio en lugar de ruido, decir, no quiero sin miedo, permitirse llorar sin vergüenza. Pequeños pasos que abren grandes caminos. La transformación profunda ocurre cuando entiendes que no estás solo, aunque estés solo, que dentro de ti existe un espacio de calma al que puedes volver una y otra vez. Ese espacio no aparece de inmediato, se construye, se alimenta con presencia, con paciencia, con ternura. Y cuando lo encuentras, cuando lo reconoces, ya no te relacionas con los demás desde la necesidad, sino desde la libertad, desde la elección, desde la abundancia emocional. También ocurre algo hermoso. Empiezas a ver tu historia con otros ojos, ya no como una colección de errores, heridas o vacíos, sino como el mapa de todo lo que has sobrevivido. Entiendes que tus reacciones tenían sentido, que tus miedos se formaron para protegerte, que tus apegos no eran fallas, sino intentos de encontrar seguridad. Y cuando miras tu pasado con compasión, dejas de luchar con él, lo integras, lo abrazas y avanzas sin tanto peso. Esa es la verdadera transformación. No borrar lo vivido, sino reinterpretarlo desde otro lugar. Y entonces, un día cualquiera, sin aviso, te descubres viviendo de otra manera. Te sorprendes disfrutando de un momento de silencio sin sentir ansiedad. Te encuentras respirando profundo cuando antes habrías reaccionado con angustia. Te notas poniendo límites que antes te parecían imposibles. Te ves a ti mismo con más claridad, con más cariño, con más verdad. Y ahí entiendes que has cambiado. No porque todo esté perfecto, sino porque tú estás presente. Porque ya no te abandonas para que otros no te abandonen, porque ya no te escondes detrás de la inercia emocional, porque has aprendido a escucharte, a sostenerte, a elegirte. En ese momento descubres algo que siempre estuvo ahí, pero no podías ver que la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo, que si aprendes a cuidarte, a hablarte con respeto, a acompañarte con ternura, todo lo demás cobra sentido, que no necesitas que alguien te salve porque ya no estás perdido dentro de ti. Y de pronto, la frase del principio vuelve con una luz nueva. La soledad no te destruye. Lo que te destruye es olvidar quién eres cuando nadie te mira. Y se non tú ahora estás recordando. Has vuelto a ti. Y desde ese regreso, todo es posible. Gracias por llegar hasta aquí. Ojalá estas palabras hayan sido un espacio de calma, un abrazo suave, un recordatorio de que no estás solo en lo que sientes. Si esta reflexión te acompañó, te invito a guardarla para esos días en los que necesites volver a ti o compartirla con alguien que esté atravesando un momento parecido. La paz no llega de golpe, se elige, se practica, se construye.
y tú ya empezaste ese camino. Gracias por escuchar. Y recuerda, tu calma también es una forma de sabiduría.